En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Bien, fieles a nuestro compromiso con ustedes, le contamos del partido. Colombia va perdiendo con Marruecos 1-0. Mala noticia, eso nos quita una de las pocas alegrías que hemos tenido en el último tiempo, pero hay que tener fe. El equipo de Colombia es grande, sus jugadoras son luchadoras, hay que tener esperanzas. Adelante, Colombia. Bueno, y tenemos un invitado muy especial que nos va a hacer un análisis de esto que llaman el desgobierno de Petro en un año. Doctor Enrique Gómez Martínez, abogado y director nacional de Salvación Nacional. Muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días. Gran saludo a toda la audiencia del programa y a la mesa de trabajo. Bueno, doctor Gómez Martínez, se está completando un año del gobierno de Petro. ¿Cuál es la visión global que usted tiene de este fenómeno político que tan alto nos está costando? Pues para quienes estuvimos como parte del proceso electoral de 2022, no hay sorpresa. Yo desde la campaña denuncié, como muchos colombianos, lo que Petro era y es una persona que es lo que es y no tiene ninguna posibilidad de cambio. Ya lo habíamos vivido, una deriva, un desorden, una falta de decoro similar cuando Petro fue alcalde de Bogotá. Era enteramente predecible y esa figura de un Petro amable, de un Petro blando, que yo llamé en algún momento en la campaña presidencial, pues no existe. Petro es Petro y es un hombre, un antidemócrata, un hombre obviamente con unas tendencias paranoides gravísimas, un caudillo delirante, sin capacidad de trabajo en equipo, sin experiencia ni virtudes para la gestión ejecutiva y obviamente con un faro ideológico basado primero en destruir la democracia colombiana, en no creer en ella, en entregársela eh, a las organizaciones armadas y todas las otras eh, amenazas, todos los otros temores que se evidenciaron durante la campaña con información fehaciente, que curiosamente un gran sector de la prensa y sobre todo de la gran prensa nacional se empeñó en descartar, pues se han materializado, como es claro hoy día en el tema de la financiación ilícita de la campaña presidencial de Gustavo Petro, que es no solo objeto de la investigación de su hijo Nicolás Petro Burgos, sino de todo ese otro entramaje de trasiegos de efectivo, de los pactos de la picota y obviamente de muchas de las menciones de los petrovideos que dejaron preocupados al país y las insinuaciones aún no verificadas del ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Entonces, para mí el primer año está enteramente dentro de lo predecible, una entrega del país a las mafias y a las guerrillas, un desastre económico, una reforma fiscal anticíclica que nos va a traer una recesión durante 2023 y 2024, gasto público excedido, falta de perfiles en los cargos más altos del Estado y el caos general siempre adornado por ese impulso retórico permanente con el cual Petro piensa que cambia la realidad cuando en realidad la realidad se cambia con trabajo y con el ejercicio decidido de los poderes públicos. Entonces, pues es un año que le ha resultado muy costoso a la democracia, a la seguridad de los colombianos, a la economía y apenas empezando, doctor Fernando. Apenas empezando, doctor Enrique, y con unas circunstancias económicas supremamente graves porque Petro se entregó o estaba coludido con los mafiosos para permitirles la producción de coca en grandes cantidades y de clorhidrato de cocaína para exportar a los Estados Unidos. Estamos nadando en coca, somos un mar de coca. Lo que eso significa para el país, por lo pronto una revaluación, el peso es la moneda más fuerte del mundo en los últimos días. La mayor revaluación de una moneda en el mundo es de la moneda colombiana.
van a arruinar a los exportadores, van a arruinar a los que tienen que competir con productos importados que llegan con dólares baratísimos. Esa es la realidad. Doctor Gómez, ¿cuándo se mirará Sí, de cerca esa alianza del doctor Petro con la mafia? pues, sobre la alianza no hay ninguna duda, fueron las primeras acciones decididas en donde sí hubo, digamos, un alcance ejecutivo fue precisamente en la suspensión total de los esfuerzos de erradicación, de la mano de un retiro progresivo y estratégico de la fuerza pública de zonas de siembra o de trasiego de cocaína que le han aumentado, le han generado este deseo voraz a la mafia colombiana de seguir sembrando coca en todas las zonas estratégicas, con un efecto adicional gravísimo para el pueblo colombiano, para la familia colombiana, y es que este exceso de oferta de coca ha alimentado brutalmente el microtráfico en nuestras ciudades, porque hay tanta coca prensada, tanto clorhidrato de cocaína que no se alcanza a exportar todo, y las bandas propietarias de este producto ilícito pues lo han enfocado para su distribución a las grandes capitales, ciudades intermedias del país, y ya incluso pequeños poblados del país tienen franquicias mafiosas que se encargan de colocar estos excedentes de la coca en nuestros jóvenes, en nuestros colegios, en nuestros parques, rompiendo por doquier los ambientes seguros de protección de la juventud y de la infancia. En la edad de inicio del consumo en drogas duras pues volvió a bajar un año en el último año, y la explicación clara pues es la presión de estas mafias al interior de nuestras ciudades, además como siempre que abundan en el microtráfico, pues traen consigo otros fenómenos durísimos de criminalidad y de violencia. Entonces, esa es otra consecuencia de esta política de Estado dirigida por Petro, por el ministro de Justicia Osuna, que son unos irresponsables. Básicamente lo que usted denuncia, el impacto en la economía, el impacto en el control del territorio y el aumento del microtráfico son responsabilidad directa de las políticas de gobierno. Unas políticas que no se revisan nunca porque parten de una premisa de este desmonte de la lucha contra el narcotráfico, en esencia para favorecer a las guerrillas que son hoy día las principales controladoras militares de la siembra y el tráfico en el país, y que obviamente ven sus arcas fortalecidas y se expanden a otras economías ilícitas con muchísima velocidad, como es obviamente el tema de la minería ilegal, otro de esos frentes donde la tolerancia, la incongruencia de las políticas del gobierno, pues lo que ha hecho es expandir la financiación de las organizaciones armadas en el país. Todo ese desastre previsto, previsible, denunciado durante la campaña, y corresponde pues a la visión del mundo de esta izquierda dura que hoy nos gobierna de manera irresponsable. Doctor Gómez, ¿y los acuerdos de paz o los diálogos de paz del señor Petro, será que se han examinado suficientemente? Porque ahí tenemos ya un plan pistola de los amigos de Petro matando policías. Mataron a una policía en Neiva, una mujer muy joven con un hijito. La mataron porque era policía. Estilo Pablo Escobar. Es el estilo Pablo Escobar el que prevalece, y con ello diálogos de paz y diálogos de paz con Iván Mordisco, y el gobernador del Meta dice: estoy desesperado, estoy enloquecido con la cantidad de coca y con la cantidad de bandidos que tengo en el departamento del Meta. Y diálogos de paz. ¿Qué opina usted? No, pues otros departamentos también se han sumado, digamos, a ese clamor de denunciar el avance veloz, agresivo y obviamente impune de la presencia de estos grupos armados. No olvidemos las negociaciones con la oficina, posibles negociaciones obviamente con el Clan del Golfo y otros grupos mafiosos de la costa atlántica, que además se han visto beneficiados con estas órdenes de libertad o suspensiones de condenas para ejercer el dudoso encargo de gestores de paz. Nadie en el país puede hablar de la paz. Ese chantaje negociante, esa cultura de largo cuño ya muy antigua de nuestro país,
sobre la cual se ha construido también este proceso de que hay que negociar y entregar la ley como única condición para derrotar a los violentos, y que, como a usted le consta en primerísima persona, pues es falsa. Lo que permite derrotar a los violentos es el ejercicio de la ley de manera uniforme en todo el territorio nacional en todo momento, apropiándose precisamente de ese rol, de ese deber esencial del Estado, que es proteger al ciudadano, y no sentarse a negociarla bajo la premisa de esa cultura dialogante que le tiene temor a la aplicación de la ley, pero no le tiene temor a cuando los violentos someten y torturan a los ciudadanos, secuestran a nuestros niños, llenan el campo de minas antipersonas o expanden sus cultivos ilícitos. Es un mundo de inversión de valores muy claro, y no existe en este momento un debate serio a las implicaciones de la paz total, que lo han tratado de plantear gobernadores como el del Meta, pero de hecho el grupo general de los gobernadores lo planteó ante el presidente cuando plantearon la iniciativa de ley y orden, y la reacción pues la vio el país, una reacción desmedida de insinuar pues que quienes estaban tratando de defender a la ciudadanía en su libertad, honra y bienes eran personas que estaban promoviendo, hágame el favor, un golpe de Estado contra Gustavo Petro. Ese es el grado de inversión de valores, y le cuento que, en mi impresión, la prensa nacional le caminó a Petro y terminó ahuyentando a unos gobernadores que lo que buscaban era que el gobierno nacional cumpliera con sus deberes frente a los gravísimos problemas de seguridad que se viven en el Meta y muchos otros departamentos del país. Doctor Gómez Martínez, hay que abrirle un espacio a la esperanza. Mire que a Petro le dieron un golpe durísimo en la Comisión Primera del Senado de la República con la derrota del candidato que tenía el señor Alexander López. Sí, López, muy bien. Entonces lo derrotaron, y ha sido derrotado también en la última noticia en la Cámara de Representantes en la Comisión de Acusaciones. De manera que los partidos políticos parecerían que despiertan y que están dispuestos a darle batalla a Petro en el Parlamento. ¿Usted ve eso posible? El Congreso juega a dos bandas, el doctor Fernando, y nos ha acostumbrado desgraciadamente a esa dualidad moral. Durante los primeros 10 meses de este gobierno estuvieron al acecho, pendientes de las expectativas legislativas monumentales que tenía la administración Petro. Recuerde que se plantearon, que tal vez diría yo 11 o 12 reformas estructurales para el Estado colombiano absolutamente radicales, y mientras el gobierno tuvo algo de gobernabilidad y Petro navegaba iluso en relación con la favorabilidad en las encuestas, el Congreso se arrodilló, recibió, votó una mala reforma tributaria, votó la extensión precisamente y la modificación de la ley 418 para los efectos de habilitarle esta locura de la paz total al presidente Gustavo Petro. Votó un presupuesto de nuevo con un crecimiento de cerca del 20% del gasto público, que ya hoy el Comité de Regla Fiscal señala que en sus adiciones y en su tendencia es insostenible en 2024 y 2025. Es decir, el Congreso en su enorme mayoría se acomoda, y obviamente que en este momento de desprestigio acelerado del gobierno y de deterioro brutal de la seguridad pública en todo el país, el Congreso no quiere aparecer en la foto parado al lado de Petro de cara a las elecciones de octubre, y creo que esa reacción en principio está desligada a un fenómeno coyuntural. Pasadas las elecciones de octubre, me quedan muchas dudas de cómo los adictos a la mermelada de siempre vuelvan a tratar de darle algún tipo de oxígeno al presidente, y esa tendencia de no tener firmeza en la oposición, pues es algo que define de alguna manera nuestro Congreso, y los operadores políticos de Petro siguen ahí a la expectativa. Entonces yo creo que no se puede bajar la guardia. Esas señales que usted comenta, pues claro que son positivas, porque quienes dirigen los debates en las comisiones hacen mucho en pro de la aprobación, ¿no? O rechazo de estas malas reformas. Lo vivimos en la Comisión Séptima de la Cámara, en donde el manejo desvergonzado, ilegal, antitécnico del antiguo presidente de esa comisión, el actor parlamentario,
pues llevaron indudablemente a que el gobierno, en medio de argucias, porque cada debate esencial de esa reforma no fue resuelto con votos ni con discusiones transparentes, sino con argucias, pues ya llegara a la plenaria de la Cámara donde se encuentra en este momento. Claro, sí es de esperar que este segundo semestre, y yo invito a no bajar la guardia, pero es de esperar que sea un periodo legislativo muerto, porque, como le digo, el Congreso y la mayoría de los parlamentarios no tienen cara para volver a sus regiones de cara al debate de entidades territoriales, de alcaldías, consejos y asambleas y gobernaciones, habiendo apoyado malas reformas de Gustavo Petro. Entonces estamos en una zona de transición. Todo depende de que el ciudadano se active políticamente, se comprometa con sus partidos y busque precisamente candidatos que impliquen una ruptura y una oposición real a Gustavo Petro, como los que Salvación Nacional ha venido presentando. Tenemos cerca de 3.100 candidatos que hemos logrado eh, avalar para estos comicios, un esfuerzo gigante para el partido y del cual estamos muy orgullosos, con la idea de presentarle en más de 240 municipios a los colombianos alternativas de políticos que se declaran en oposición y que están dispuestos a darle esa coherencia y ese reflejo a la oposición a Gustavo Petro en sus municipios y departamentos. Pues muchos éxitos, doctor Gómez Martínez, para Salvación Nacional, que son los éxitos del país. Hay que hacer lo que usted dice, una oposición real a este régimen y no una oposición coyuntural y calculada. No, esto tiene que ser de fondo, como parecería de fondo que le quiten la presidencia de la Comisión Primera del Senado, como que le quiten la presidencia de la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes. Son indicios de que pudiera haber una oposición de fondo y real como la que Salvación Nacional le está haciendo al gobierno de Gustavo Petro, a este desastre que se llama gobierno de Gustavo Petro. Doctor Enrique Gómez Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Fernando, gracias. Un gran saludo a toda la audiencia a la hora de la verdad y a todo el equipo de trabajo. Bueno, queridos amigos, Salvación Nacional, una de las esperanzas que Colombia tiene